Doncs molt bé, moltes gràcies, Sònia, per la introducció i moltes gràcies a tothom per ser avui aquí. Jo soc la Idoia, soc la Country Sales Manager de Redbell, una solució de gestió d'ingressos per a hotels i multisector. Soc de Bilbao, així que el meu català és una mica mescla, com podeu veure. I jo vaig estudiar gestió turística també aquí a Barcelona fa 4 anys. Soc la generació del Covid i després vaig treballar a altres empreses de tecnologia, d'hotels. Em vaig formar a Revenue Management i ja vaig fer 2 anys a Redbell RMS. ¿Qué es Redbell? ¿Qué es lo que hacemos? Cambio un poquito a castellano y voy haciendo una mezcla de idiomas. Redbell es una solución de gestión de ingresos, es una plataforma que viene de toda una práctica como tal creada en París. Quizás hay algunos que os suena la empresa NIC, una consultora basada en París que se creó hace 10 años, hace 11 de hecho. Y en ella comenzaron a hacer revenue como locos. Esto es, con todo lo que son campings, hoteles, rentacars, con diferentes sectores, en cada sector en el que había algún tipo de stock que se podía vender y se podía hacer yielding, ¿no? Que dependía de la demanda, de las fluctuaciones. En todo ello, de toda esa teoría, de esa práctica, se crea Redbell, ese algoritmo, porque nos lo piden los clientes. Esto es, había hoteles y empresas que decían, oye, yo quiero este algoritmo, lo quiero para mí. ¿Qué pasa? Que no íbamos a dar un algoritmo, ¿no? Como tal, porque nadie lo iba a entender. Entonces se crea lo que es hoy la plataforma de Redbell desde 2018 aproximadamente. ¿Qué son las principales características y las diferencias? Ya que hoy tenemos aquí a Ideas por aquí con Alberto y con Patricia, tenemos a David de Libra también como RMS. Pues nosotros lo que tenemos es a Nancy, que es nuestro algoritmo, lo hemos humanizado y queremos huir un poco del efecto black box que hay ahora mismo en cuanto a la inteligencia artificial, que se ha hablado también anteriormente, y queremos que esté humanizado de una forma. Dicho esto, trabajamos en más de 30 industrias, entre ellos, repito, camping, hoteles, alojamientos de temporada. Y tenemos más de 1.200 clientes entre España, Francia, Estados Unidos e Italia. Hoy vamos a hablar de cómo se crean estos pronósticos. Anteriormente se ha hablado en esta sala sobre forecast o previsiones. Se ha hablado también sobre gestión de ingresos. Se ha hablado sobre las peculiaridades que hay en Girona como tal, porque tenéis una parte vacacional que está todavía desestacionalizándose con la costa. Tenemos también ese turismo de gastronomía. Tenemos también todo lo que es el turismo del cicloturismo, que ahora está pegando muy fuerte. Entonces, para todo ello tenemos que tener pronósticos diferentes. Y lo que quiero es dar un poco de luz a lo que es cómo se crean esos algoritmos, qué es eso cuando hablamos de la inteligencia artificial, de cuáles son los pasos que se hacen para llegar a tener esas previsiones. Hay algunas cosas un poco técnicas, hay unas cosas un poco más teóricas. Sobre todo, lo que quiero es que entendáis que detrás de todo ello no es magia, sino que hay toda una base de datos y unos pasos a seguir. Empezando un poquito por lo inicial, por aquí que no tape nada. ¿Qué es el Revenue Management? En Revenue hay diferentes terminologías, hay diferentes formas de decir qué es el Revenue, ¿no? Desde las más básicas y las más primitivas hasta alguna que a mí me gusta bastante y que no es, vamos a decir que no es oficial, no tengo la verdad absoluta y cada uno de los proveedores de Revenue Management que están aquí seguramente os dará su versión y os animo a escucharla con ellos también, que es las estrategias de Revenue Management y los Revenue Managers deben garantizar que no se bloquea la demanda existente. Esto es, la demanda que hay actualmente para una propiedad en este caso. Evitando restricciones, canales inadecuados, precios incorrectos, bloqueos y falta de visibilidad en espacios de escaparate. Esta es un poco la definición que a mí me gusta dar cuando vamos a dar ponencias.
¿Y cuál es el papel del Revenue Management? Pues de aquí, levantad la mano todos los que sí hagáis Revenue Management. No seáis tímidos, ¿eh? Sí, tú también, Alberto. Perfecto. Pues que sepáis que más o menos por las manos levantadas entráis dentro de estas estadísticas. Son estadísticas que ofrecen empresas de datos como STR y empresas como HSMI, que es de formación también para Revenue Managers. Entonces, es muy importante estar siempre al día y hacer estas estrategias de gestión de ingresos. Pero entonces, ¿es más alto empezar a hacer revenue o no hacer revenue? Pues os aseguro que en cualquier caso es mucho peor no hacer revenue. Estos son datos también de mercado, caso a caso, depende cada una de las propiedades, será diferente. Pero se dice que cuando empezamos a hacer estrategias de revenue management podemos estar en una mejora de ingresos anual adicional, aparte de lo que vais a crecer orgánicamente, en torno a un 6-10% aproximadamente. Aquí tenéis unos números para haceros una idea de cómo se puede mejorar en revenue management e insisto, estos son datos generales. Cada caso se debe analizar pues, dependiendo de vuestros tipos de habitaciones, de alojamiento, etc. Entonces, ahí vamos a hablar de previsiones, pronósticos, forecast, se puede llamar de diferentes maneras. Hay diferentes tipos de forecast. Muchas veces hablamos de previsiones de demanda. ¿Cuál es la demanda que hay? De ocupación, de ingresos, de cuál es esa demanda que tengo si no tuviera una capacidad máxima, esto es, si tenemos 100 habitaciones, si tuviéramos infinitas habitaciones, ¿cuál es la demanda real que tengo? Y de grupos, porque los grupos también tienen otro tipo de demanda que tiene un comportamiento diferente a la demanda individual, a lo que somos nosotros, ¿no? Cuando vamos por turismo o B2C, que se dice. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo es esta magia, ¿no? Del forecast, de saber qué va a pasar dentro de una semana o dentro de un año en una propiedad? Pues vamos a verlo un poquito paso a paso. La primera se ha hablado antes de datos y es la limpieza del dato. Los datos como tal, podemos tener datos que no son del todo útiles, pues porque se ha hecho una mala estrategia en ese día, se tomaron las decisiones que no eran las más correctas, quizás. Habrá fechas que tampoco nos sirvan como las del COVID, por ejemplo. Entonces es importante siempre limpiar esos datos para comenzar. Vamos a ver, por aquí. Y claro, aquí entramos ya en materia interesante. Seguro que habéis oído hablar de modelos algorítmicos y de previsiones como tal. ¿Cuál es la diferencia principal? Los modelos son engranajes, son ese sistema que nos ayuda a inicializar los cálculos que vamos a proceder a hacer. Esto es, son formas, son herramientas que nos ayudan, engranajes, a generar esos forecasts. Y el forecast, la previsión o pronósticos son los cálculos finales. ¿Vale? Esto es importante diferenciar. Entonces, para hacer estos modelos de forecasting, esta parte es un poco la más técnica, prometo que luego se pone más fácil. Podemos hacerlo de diferentes formas. Una de las formas en las que un RMS y en general cualquier persona también que tenga un nivel alto de datos puede hacerlo es mediante agrupación de fechas. Esto es, buscamos comportamientos similares en algunas fechas que nos ayuden a predecir. Como veis, por ejemplo, aquí buscamos diferentes fechas en las que podemos... ¿Tiene láser esto? No pasa nada. En este caso, agrupamos las fechas por precios, por demandas similares. La segunda forma que vamos a tener es por series temporales. ¿Para qué sirven las series temporales sobre todo? Cuando tenemos un tipo de demanda que es muy estacional. El camping, un ejemplo. Si tenemos un camping que todos los años abre las mismas fechas, de marzo a octubre, por ejemplo, y siempre tenemos una demanda muy parecida, este tipo de forma de agrupar los datos es muy útil. Luego tenemos los modelos. Una vez que tenemos un poco cómo lo vamos a tratar esos datos, si de manera más agrupada o por series temporales, lo que hacemos es utilizar un modelo para ver si multiplicamos o lo sumamos. ¿En qué se diferencia?
Pues en el modelo, cuando hablamos en el multiplicativo, básicamente decimos, vale, ¿cómo la demanda que tenemos hoy en este partido que hubo ayer en Girona, cómo nos va a afectar en los días siguientes? Y lo multiplicamos. En cambio, cuando tenemos una demanda los sábados, por ejemplo, que queremos ver cómo se comportan los sábados, lo que hacemos es añadirlo, es sumarlo. Perfecto. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Vamos bien? Vale. Entonces, previsión sin restricciones. Esta me parece súper, súper interesante. Hacer una previsión sin tener en cuenta cuántas habitaciones tengo en mi casa, ¿no? en mi propiedad. ¿Esto para qué nos puede servir? Pues nos puede servir para entender y tomar acciones, sobre todo en momentos de demanda quizás más alta, ¿no? Viene un partido a Girona, vienen muchísimas personas, sabemos que quizás la plaza no tiene incluso para cubrir esa demanda, o al menos la demanda que tengo yo en mi propiedad, y entonces digo, vale, ¿hasta qué punto podría llegar? ¿Cuántas habitaciones puedo vender si no tuviera solo 100? Entonces, en este caso, es muy importante saber esto porque lo que se dice, esa demanda que tenemos, a la que no podemos atender, porque en estos casos hay que tomar acciones muy, muy drásticas. Poner muchos bloqueos, restricciones, porque en este sentido esta fecha va a estar llena sí o sí. Y, por supuesto, cuando hablamos de pronósticos, tratamos igual lo que son las demandas individuales de personas de turismo con las que tenemos de los grupos. Pues es que tienen una forma de actuar completamente diferente. Y los grupos. ¿Cómo se genera ese histórico de grupos cuando tenemos empresas diferentes, grupos, más? Todo eso es más difícil de predecir. Es posible si tenemos muchos históricos, pero sin embargo es más volátil. Los datos volátiles también incluyen los datos meteorológicos. Esto es, en un camping, por supuesto que si el clima es malo este fin de semana, que estamos ultimando la temporada, va a afectar mucho. Pero si en cambio hemos hecho una estrategia en la que ya no se puede cancelar hasta una semana antes, hemos tenido una estrategia preventiva en la que las reservas han ido llegando poco a poco y no nos queda tantísima capacidad por vender, vamos a estar muy a salvo a comparación de si dependemos de verdad solo del tiempo. Otro tema más a tener en cuenta, la geopolítica. Hablábamos antes de que obviamente nos gustaría que todo el mundo estuviera en paz y ahora mismo tenemos una situación complicada en Oriente Medio. ¿Alguien puede predecir esa demanda? ¿Cómo va a afectar eso dentro de la plaza de Lloret, por ejemplo, de Girona? Realmente no. Ningún RMS a día de hoy podrá predecir exactamente cómo eso va a afectar. Lo que sí sabemos es que de alguna forma podría llegar a afectar, especialmente por mercados emisores. Es importante tratar estos datos, estos tipos de grupos, de manera diferente y que vuestros proveedores tecnológicos lo puedan segmentar. ¿Por qué? Porque si no, vamos a tener datos que son muy volátiles. Por mucho, repito, que pongamos el tiempo, como no es que a mí según el tiempo se me cancela mucho. Sí, pero también puedes hacer una pequeña estrategia, según tu propiedad, de tener muchas no reembolsables con tiempo, activando diferentes palancas, como son el precio, como pueden ser diferentes formas de que entre la demanda y de controlarla. ¿Cuál es la clave? Pues es el porcentaje que se podría cancelar. ¿Esto cómo se hace? Pues de nuevo, mediante todos los listados históricos de reservas, de tipos de tarifa que estamos vendiendo ahora, toda esa información, lo que vamos a hacer es tratarla y darle unos valores con la probabilidad que tienen de cancelarse. Esa es la clave para este tipo de datos volátiles. Hemos hablado de la teoría, entonces, ¿esto cómo se implementa en la realidad? ¿Qué hay que hacer y qué hay que evitar en este sentido para que tengamos una buena estrategia? Pues lo primero es evitar errores. Los errores principales son muchas veces no tener en cuenta que esos históricos de reservas que tenemos pues, no están limpios, ¿no? Que dejamos fechas que realmente no son relevantes o que dejamos fechas que la demanda se comportó de una forma que no tenía ningún sentido, que sabéis que no va a volver a ocurrir. Limpiar toda esa parte. También, por ejemplo, para fechas específicas, por ejemplo, fútbol en Girona, ahora que estamos aquí,
Si solo lo basamos en una única fecha para futuros partidos, no va a tener demasiado, vamos a decir, precisión, porque es solamente una única fecha, es una muestra muy pequeñita. Y también podemos a veces encontrarnos que tenemos modelos predictivos que son muy complejos y siempre debemos preguntar a nuestros proveedores, a las personas que nos ayudan en esta temática de datos, repito, hay Días, está también por aquí Libra, preguntarles cómo está ese algoritmo, cómo está calibrado para nuestra propiedad. En este caso, también, por supuesto, no actualizar los datos a tiempo real. Entonces, ¿qué cosas sí se pueden hacer para mejorar, para implementar estas estrategias? Y la buena noticia es que esto no lo tenéis que hacer solos, que para eso estamos todo el ecosistema tecnológico, consultoras, en fin, todo el engranaje tecnológico que hay hoy en día y que está disponible para todo tipo de propiedades. Pues la primera, limpiar datos históricos. Lo primero que vamos a hacer es hacer toda esa información, esa limpieza y depuración. Y lo hacemos, repito, lo podemos hacer desde la parte tecnológica, no os olvidéis de ello. Después, usar múltiples tipos de previsiones, de demanda, de ocupación, de grupos, cada una de ellas diferente. La siguiente, que le hemos comentado también, pues aplicar diferentes modelos, diferentes engranajes que se ajusten mejor a vuestro tipo de alojamiento. Repito, no es lo mismo un hotel independiente que un hotel de ciudad, que es una cadena, que tiene más muestra de inventario, que un camping, que un agroturismo. Cada uno es diferente. Después, aplicar también modelos de agrupación y series temporales, dependiendo de nuevo también vuestro tipo de alojamiento. Hay que tener en cuenta que no hay una única receta que sirva para todas las propiedades. En cada una de ellas se puede también mejorar y hacer cambios de manera personalizada y podéis también tener más transparencia sobre cómo funciona para vuestra propiedad. También hacer un poco de previsión sin restricciones para entender cuál es la demanda real si no tuvieras una restricción de capacidad. Y, por supuesto, contar con todo el ecosistema de soluciones, como Redbel también hacemos. Tratamos todo este tipo de datos, os ayudamos a clarificar y a encontrar esa forma de que el algoritmo sea para vosotros y esté sobre todo trabajado el dato según lo que necesitáis. Entonces, os doy muchísimas gracias por estar atentos. He visto caras más asustadas, caras menos asustadas. Espero que haya sido digerible y, por supuesto, contad con nosotros para este momento, para hacer todo este tipo de cálculos y ayudaros en esas previsiones.